Buenos días, estamos aquí con el proyecto. En pruebas anteriores me demoraba más de 20 minutos. La rúbrica dice que el límite son 20, así que voy a ser conciso para no demorarme más, ¿cierto? En este proyecto es para un hospital llamado Hospital San Rafael. Porque, ¿qué problema tienen ellos? Bueno, el problema que tienen ellos es que, bueno, primero, ellos tienen un sistema en el cual pues es muy monótono. Doble asignación de citas, pacientes sin clasificación de prioridad, cálculo manual de costos de hospitalización. Eso vamos a ver cómo lo implementamos. Falta de control de disponibilidad médica, que bueno, en un sistema de salud es muy importante que al ser salud sea pues procedimientos muy muy eficaces, ¿cierto? Procesos lentos además de ingresos y gastos, que con cálculos vamos a llegar a un procedimiento que va a responder a muchas preguntas. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Nosotros también les ofrecemos a ellos un modelo relacional en SQL. Esta es la creación de nuestras tablas. Acá la relación, bueno, la tabla pacientes, médicos, citas y hospitalizaciones. Cada una de estas tablas con sus variables y la definición de esa variable, cada uno con sus llaves primarias. Bueno, obviamente acá tenemos la llave primaria de cada una de las tablas y cada tabla con su llave foránea, ¿cierto? La relación de estas es, por ejemplo, pacientes. Pacientes está uno a muchos con citas, ¿cierto? Porque hay un paciente y puede tener muchas citas en la misma entidad. Un médico puede tener muchas citas, esa relación es uno a muchos con citas. Y pacientes, lo mismo, uno a muchos, pero con hospitalización, porque un paciente es que está en el hospital puede tener muchas hospitalizaciones en la misma entidad. Después, después de crear las tablas, hacemos la inserción de datos, cada una de las tablas con sus datos. Vamos al primer procedimiento almacenado. Entonces, cada procedimiento almacenado va a responder a una pregunta de negocio. Por ejemplo, es procedimiento almacenado registrar paciente con clasificación de prioridad y que responda a la pregunta de negocio: cómo registrar un paciente y asignarle prioridad según su edad. Aquí entonces usamos, bueno, obviamente declarando sus variables temporales. Acá hicimos uso de entonces unos intervalos. Entonces si el paciente tiene esta edad, eh, va como a estar categorizado de cierta manera, al igual que el otro es que entre en otra categoría, etcétera. En este caso, pues si era mayor o igual a 65, era alta prioridad, que es pues la tercera edad. De 64 a 40 es media y cualquier otra cosa es baja, ¿cierto? Quisimos, fue algo muy bonito que me di cuenta porque de pronto caracterizar a los pacientes, caracterizar la prioridad de los pacientes por la edad era algo muy preciso, ¿cierto? Que puede funcionar, ¿cierto? ¿No? Y siento que en la mayoría de las entidades lo hace así. Aquí, bueno, obviamente el case lo usamos para clasificar la edad de cada uno de los pacientes, como hicimos acá, ¿cierto? Que fue pues el case que usamos acá. También usamos output que es muy importante para este, que todo esto, pues, bueno, pues, todo eso viene del club y así es como se vería. Entonces hicimos una prueba con un paciente de edad 72 y esto fue lo que nos arrojó. Entonces, eh, listo. Entonces Juan Pérez con edad 72 entraría para prioridad alta y está acá, paciente registrado correctamente como prioridad alta, y nos genera un ID para ese paciente, que es lo que estamos buscando con ese procedimiento almacenado. Ya para el segundo se llama validar disponibilidad de cita, ¿cierto? Entonces, este responde a la pregunta que se puede asignar una cita sin que el médico esté ocupado. Entonces aquí usamos condicionales if else, ¿cierto? Entonces usamos los condicionales, bueno, nos arroja, para que nos arroje pues si el médico ya tiene pues citas, está ocupado para esa hora y me dice pues si está disponible, si sí o si no está disponible. Acá le asignamos entonces usamos los condicionales, acá usamos también le hacemos como una inserción para ver si en ese horario está disponible. Entonces nos dice, uno, el médico ya tiene una cita en este horario, que es este de acá, ¿cierto? En este horario ya está ocupado el médico uno. Y el segundo mensaje, horario disponible para asignar cita, que nos quiere decir que en este horario ya estaba asignada la cita, ¿cierto? En esta fecha. Y en esta fecha no había nada, entonces está listo para asignar. Entonces es como una validación de cada una de las citas del registro que tengamos, ¿cierto?
El tercero va a ser crear cita. Entonces responde a la pregunta, ¿cómo registrar una nueva cita validando disponibilidad? Entonces necesitamos validar esa disponibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces primero usamos cositas del CRUD, sí, o sea, usamos create. Entonces el create está acá. Usamos el create también. No, 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 perdón. Usamos, sí, create para hacer también la validación, ¿cierto? Aquí pues usamos esa validación entonces para la existencia del paciente, ¿cierto? O sea, necesitamos ver si el paciente existe, si el médico existe y la disponibilidad del médico, ¿cierto? Esas tres, entonces vamos a verificarlas. Le hicimos lo mismo que el anterior, obviamente eh, hacemos la inserción de las fechas para verificar su disponibilidad. Entonces, acá también, bueno, obviamente también este proceso es para ver si existen también. Entonces, en estas fechas, el médico uno, el médico está ocupado en este horario que le insertamos, el mismo horario insertado, pero para el médico 2 nos dice que también está ocupado. Entonces esto nos ayuda a saber pues, la disponibilidad del paciente, obviamente siempre y cuando de la disponibilidad del médico siempre y cuando exista el paciente. Y obviamente los mensajes que acompañan a esos resultados, si está creado exitosamente, etcétera. No se puede, que es lo que nos está arrojando para ambos médicos a la misma fecha, que no se puede crear la cita, el médico está ocupado en ese horario. Ya la cuarta sería actualizar estados de una cita. Entonces, responde a la cuarta pregunta de negocio, ¿cómo actualizar el estado de una cita? Es algo muy sencillo para actualizar entonces o sea, atendida o cancelada. Aquí usamos update, que viene del CRUD, y sí, o sea, atendemos, bueno, obviamente programa si está atendida o cancelada, o sea, podemos modificar, actualizar esa cita, ¿cierto? Acá nos aparece entonces que actualiza la cita uno, actualizado a atendida, y actualizado a cancelada la cita 2. Acá, bueno, si respondemos muy bien. En la quinta sería para eliminar la cita. Vamos a usar CRUD, pero ya este caso sería delete, ¿cierto? Ya sería delete. Entonces, acá se borra la cita, obviamente tiene que existir la cita para ser borrada, y si no, pues me indica si no existe que no puede ser borrada, ¿cierto? Entonces en estas dos citas, ninguna de estas dos existe. Entonces podemos ver que literalmente no existe una cita con XD, no se elimina nada como lo pusimos aquí, ¿cierto? Con el create obviamente y listo. No existe ninguna de estas, entonces no hay nada que eliminar. Pasamos a la sexta, que es generar turnos automáticos por un médico. Responde a la pregunta entonces, ¿cómo generar automáticamente turnos para un médico en un día? ¿Cierto? Acá usamos el conditional while, create, usamos el conditional while para, bueno, para generar esos 5 turnos en un intervalo, pues desde el intervalo desde las 8, ¿cierto? Acá me faltó AM, sí, acá me faltó 8 AM. Siempre, bueno, que, no, que no exista, pues, ¿cierto? O sea, esos turnitos para asignarse tienen que, o sea, siempre que no exista, se va a poder asignar turnos. En este caso, pues lo hicimos 5 turnos cada hora. Y como dijimos, obviamente, pues si solamente crear turnos y no existe ya una cita a esa hora. Entonces vamos a correrlo. Vamos a ver. Entonces nos asigna 5 turnos, obviamente todos desde el intervalo de las 8 para arriba y siempre y cuando no existan, o sea, no existían estos turnos antes, entonces se generaron, ¿cierto? Ya después pasamos al 7, que es el cálculo costo de hospitalización. Responde a la pregunta que cuánto debe pagar un paciente por su hospitalización, ¿cierto? Aquí tomamos en cuenta de que, bueno, primero que todo, bueno, voy a bajar por aquí. Bueno, entonces acá usamos pues obviamente las variables internas, también pues declaramos, sí, o sea, declaramos las variables internas y acá entonces calculamos, mire, calculamos los días de hospitalización y lo multiplicamos por el coste diario, ¿cierto? Por el costo del día. Entonces, y acá también hicimos como un paréntesis, como una posibilidad de que si el paciente, o sea, que si el paciente seguía ahí, o sea, que no había fecha de salida, no había manera de calcularlo, entonces que ese cálculo se hiciera en base al día actual, ¿cierto? Al día actual del cálculo, porque no hay manera de calcular como la estadía de un paciente que sigue ahí, porque se calcula siempre que sale.
que tiene fecha de salida. Entonces lo hicimos que se calcule de ese mismo día que se calcula. Esto sirve de pronto si el paciente quiere consultarlo estando en la entidad y eso. Entonces vamos a correr este. Si lo corrí todo, listo. Entonces nos arroja, entonces acá nos arroja el valor de la cita para ese paciente que le acabamos de poner. Entonces, ese es el costo total multiplicándolo entonces, multiplicando los días de estadía del paciente por el día de horas del hospital. Así es como se hace normalmente en todos los hospitales. Normalmente se hace así. Ya para el final, entonces tenemos contar citas de un médico en un día. Entonces responde la última pregunta que tenemos de negocio, que es ¿cuántas citas tiene un médico en un día específico? O sea, ¿cuántas citas tiene ese médico en ese día que consultemos? ¿Cierto? Aquí usamos Select, que está, sí, el Select está, sí, el Select está por acá, y el Select lo usamos para si hacer como esa validación de si existe. Ese procedimiento entonces nos arroja las citas del médico, y, o sea, las citas de ese médico, pero en esa fecha, y me da el total pues de esas citas, o sea, cuántas hay. Eh, a ver, vamos a ver, a correrla. Por aquí. Sí, me faltó el procedimiento, el ejecutable. Y acá estamos entonces para los dos médicos, doctora Ramírez, doctora López, las dos médicas. En este caso vemos pues que cada médico tiene una cita programada para la misma fecha que consultamos, ¿cierto? Médico uno, médico 2, y acá tenemos la fecha, ambas para la misma, y ahí vemos que tienen un total de una cita cada una en el mismo día. Y eso sería todo.